Y de paso compartimos acá. Bueno, no, les decía que era un texto que, a pesar de que Freud no lo quiso publicar, a nosotros nos permiten pensar muchísimas cosas este texto, cosas que tienen que ver con la manera en que Freud pensaba que em, ay, esperen que tengo que admitir acá, perdón, que se puede empezar a formar un aparato psíquico. ¿Y por qué? Un poco la pregunta es esa, ¿por qué se forma un aparato psíquico? ¿No? Vean que ya la pregunta en sí nos aleja de la hipótesis de un cerebro. Vean que eso, porque cerebro tienen muchísimos, muchísimos animales, sin embargo, aparato psíquico es una especificidad que es privativa del humano, ¿no? Es el humano el que tiene ese aparato psíquico que se ve en la necesidad de formarlo a partir de la imperiosidad de estos estímulos endógenos. Esto que Freud llama urgencia de la vida, que lo nombra con una palabra griega, ananke, esta urgencia de la vida que pone al cachorro humano en un estado de necesidad del cual es imposible salir por sí mismo, del cual le es imposible salir a través de los mecanismos biológicos, los dispositivos biológicos con los que él cuenta al nacer, ¿no? Porque esos dispositivos biológicos son los que nos permiten sustraernos de los estímulos exteriores, ¿no? Y hasta por ahí no más, porque aparte son muy limitados, ¿no? Pero sí, efectivamente, son movimientos musculares reflejos que podríamos decir tienden a sustraerse de estos estímulos exteriores. No es que lo consigan, obviamente un cachorro humano en presencia de un estímulo exterior muy poderoso tampoco va a poder hacer mucho, pero sus reflejos van a hacer todo lo posible para sustraerlo en la medida de digamos, de lo posible. Sin embargo, como dice Freud, de los estímulos endógenos, esos que surgen en el propio interior corporal, de esos estímulos no nos podemos sustraer por nuestros propios medios, precisamente porque hemos nacido y porque pasamos bastante tiempo después de haber nacido en estado de desvalimiento. Es ese desamparo inicial que solamente lo remedia la presencia de un otro auxiliador. Y esto marca una diferencia absoluta con el resto de los animales. ¿Por qué? Porque en realidad este otro auxiliador, como dice Freud, este individuo experimentado, este otro de los primeros cuidados, tiene una característica que es que vive en el lenguaje, porta un discurso. Y esto cambia las cosas definitivamente. Entonces, cuando nacemos con nuestro desamparo inicial, automáticamente ese otro
nos rescata, vamos a decir, de ese estado de desvalimiento, pero en ese mismo acto nos mete en ese mundo del lenguaje. Esto es independientemente de que después el sujeto hable o no hable. Sin embargo, el otro auxiliador nos mete en ese baño de lenguaje. Ojo que el niño puede no conceder a eso, puede no consentir, como tenemos muchos casos de autismo muy graves que realmente no consienten al lenguaje. Pero eso no quiere decir que no esté en ese mundo del lenguaje. Está, pero no consiente. Está, pero se protege de eso o lo rechaza, pero está. Y esto es muy importante porque esto marca la diferencia entre el plano de, del ser hablante, del sujeto, respecto del plano de la animalidad. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es este concepto que vamos a trabajar más, mucho más extensamente, que es el concepto de pulsión. Pero lo digo acá porque cuando nosotros decimos QN o estímulos endógenos, de estos que no nos podemos sustraer por nuestros propios medios, sino que lo hacemos a través de la acción específica del otro primordial, estos estímulos endógenos son ni más ni menos que el antecedente conceptual de la pulsión. Y la pulsión es aquello que divide las aguas entre el plano de la animalidad y el plano puramente humano. Entonces, podemos decir que la pulsión es privativa de lo humano. Eh, por eso me parece también tan importante plantear estas diferenciaciones que hace acá Freud, que después las va a retomar en algunas partes de su obra e incluso bien puntualmente en la primera parte del texto Pulsiones y Destinos de Pulsión, que ya lo vamos a ver más adelante, está en el programa, eh, pero que ya no bien empieza, dice claramente diferencia lo que es un estímulo exterior de lo que es un estímulo para lo psíquico, ¿sí? Este estímulo endógeno es un estímulo para lo psíquico, del cual nos vamos a sustraer, nos vamos a poder empezar a desembarazar en parte, nunca del todo, a través de esta acción específica en manos del otro de los primeros cuidados. Bueno, esto lo vimos la semana pasada, pero bueno, me parece importante yo siempre hago un pequeño repasito. Bien, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Esto de los dispositivos biológicos, que son los reflejos, ¿no? Eh, que sirven al apartamiento y a la descarga gruesa de cantidades. Y por otro lado, los dispositivos ya no para descargar o para huir del estímulo externo, sino para rebajar, ¿sí? En la medida de lo posible, esas cantidades. Em, Sobre todo las cantidades que proceden del propio interior corporal, que sabemos que no se pueden, o sea, que no pueden desaparecer por completo. Se va a producir un rebajamiento de la cantidad, pero como la pulsión, por definición, es una fuerza constante que no cesa, el hecho de que no cese hace que nuestro aparato psíquico esté trabajando permanentemente para mantener a raya y mantener esas cantidades endógenas lo más bajas
y lo más estables y constantes posibles. Esto obedece al principio de constancia. Ustedes saben que Freud plantea, en primer lugar, un principio de inercia, que es la tendencia a la descarga cero de todas las cantidades, y un principio de constancia que tiene que ver con el rebajamiento de las cantidades para que tengan una, vamos a decir, para que no haya picos de tensión, para que sea algo estable. ¿Vieron como un estabilizador de corriente? Eso que a veces se pone en la casa para que no haya picos de tensión, ¿no? Porque a veces se produce un pico de tensión y que no depende de nosotros, depende generalmente de las compañías de electricidad y mandan un pico de tensión que hace que se te puede quemar toda la casa, ¿no? Se te puede quemar todo lo que hay eléctrico en una casa. Bueno, a mí me pasó, lamentablemente. Eh, Vino un pico de tensión, ¡pum! Todo lo que había eléctrico, hasta las lamparitas, se me quemaron. Y después todo lo eléctrico, imagínense. Eh, por supuesto, a partir de ese momento me puse un estabilizador de tensión para que no, no me vuelva a pasar. Eh, entonces, es como que el aparato psíquico tiende a eso también. Acá hay alguien en el chat, a ver qué dicen. Ah, bueno, buenos días, a ver. Ahí. Entonces, tiende a eso, ¿no? El aparato psíquico, a mantener las cantidades estables. ¿Por qué? Porque un aumento de cantidad, ¿qué se imaginan que produce en el psiquismo? ¿Qué se imaginan que produce un aumento, un pico? Y un displacer. eh, Exactamente, produce un gran displacer y el rebajamiento, por el contrario, produce placer. Entonces, Freud después va a basar el principio de placer-displacer, porque en realidad el principio de placer, Freud lo llama principio de placer-displacer. Entonces, Freud va a plantear este principio de placer-displacer a partir de este principio de constancia, ¿sí? Entendiendo que el aparato psíquico va a intentar todo el tiempo evitar el displacer, huir de las situaciones de displacer y procurarse una ganancia de placer. Ya cuando el aparato psíquico está en procura de una ganancia de placer, podemos decir, digamos, ya vamos a estar hablando de principio de placer. ¿Sí? Podríamos decir, el principio de constancia es la primera fase, sería mantener a raya las cantidades de estímulo de manera tal que no colapsen a ese psiquismo, que no pase esa inundación hipertrófica de estímulo. Ese como yo les pongo el ejemplo siempre a los alumnos, eso como que me pasó a mí aquella vez, que de repente vino una luz tremenda y se estalló todo, quemándome todo lo eléctrico, todo absolutamente lo que tenía eléctrico en mi casa. Bueno, eh, entonces eh, sería un poco el principio de constancia, sería para mantener todo constante de modo tal que no pasen esas cosas. Porque cuando pasa eso, el aparato psíquico lo vive como displacer, como un intenso displacer, y eh, ese displacer muy pronto se va a transformar en dolor, ¿sí? Porque ese displacer continuo que no cesa es dolor, es el estado de dolor. Y el estado de dolor
el dolor, dice Freud, es el más imperioso de todos los procesos anímicos. Eh, Ahora vamos a ir por el lado del dolor. Pero bueno, entonces, decíamos, en esta arquitectura que Freud piensa que se produce la constitución de este, él acá lo llama sistema de neuronas, pero sepan, ya podemos, si queremos, ir reemplazándolo, porque después él retoma algo de esto en interpretación de los sueños y lo va a llamar arquitectura del aparato psíquico. Lo que pasa es que en este texto todavía venía hablando en idioma neurológico. Después traslada estas hipótesis fundamentales, las traslada perfeccionadas, en algunos casos perfeccionadas, a este otro texto con el que inaugura el siglo 1900, cuando escribe La interpretación de los sueños. Entonces, en la interpretación de los sueños nos va a hablar de este mismo modelo de aparato psíquico, pero acá ya lo va a llamar aparato psíquico y no sistema de neuronas. Acá ya va a pensar en términos de energías que se desplazan por sistemas, pero ya no va a hablar de células nerviosas, de células de percepción, de células de memoria. ¿Se entiende la diferencia? Él va a hablar de sistemas de huellas némicas. En el aparato psíquico hay sistemas de huellas némicas. ¿Sí? Va a haber una direccionalidad progrediente, va a ser todo ese famoso esquema del peine que ya lo vamos a trabajar. Pero quiero que sepan que el origen de eso está acá, en este texto que Freud no quería publicar. Bueno, lo importante es que cómo se rebajan las cantidades. Las cantidades se rebajan siempre que se cumpla con el paso de una transformación de la energía. Tiene que transformarse esa energía de ser una energía que circula en estado libre, desregulado, caótico, a ser una energía que se ligue, ¿sí? Al ligarse la energía, baja la cantidad, ¿sí? Entonces, lo que va a entender que estos sistemas que son mucho más avanzados que la simple descarga motora como la de los dispositivos biológicos, esos reflejos con los que nacemos, acá no, acá em, va a hablar de sistemas que van a ser capaces de transformar eso que aparecía caótico y desregulado y todo medio ahí para cualquier lado, dice en estado no ligado, en estado libre, lo va a transformar a un estado ligado. Se va a convertir en un estado ligado, en algo que ya ahora tiene una ligadura. Y cuando se liga, es como si se afinara la cosa, se reduce, pesa menos. No es que todo lo que está suelto, A más B más C más D, todo eso sueltito pesa un montón. Cuando eso se liga, pesa mucho menos, porque ahora lo que cuenta es esta nueva ligadura, que es otra cosa distinta a la suma de todas las cositas sueltas caóticas del estado libre. No sé si se entiende esto. Se transforma en algo de otro orden. Por ejemplo, pensar que las huellas némicas, diferentes huellas némicas, en un momento se asocian y cuando se asocian, producen una ligadura. Cuando quedan asociadas, están ligadas, podemos decir. ¿Y eso que se ligó?
a través de una asociación, ¿sí? Eso que se ligó es una cosa nueva, es una cosa nueva que me gusta pensar en la palabra, en el concepto del peso, como que pesa menos. ¿Por qué? Porque acá se trata de que, que muchas cantidades, al asociarse, se transforman luego en algo que es diferente a la cantidad, en una cualidad. Y la cualidad no es una cantidad. ¿Se entiende esto? Por eso es tan importante entender que el aparato psíquico y todo lo que nosotros conocemos como devenir consciente tiene que ver justamente con cualidades. Y Freud dice algo que lo repite hasta el último momento de su obra, que es que huella anémica y fenómeno y cualidad, o sea, fenómeno de conciencia, porque el fenómeno de conciencia para lo psíquico es una cualidad, cantidad y cualidad se excluyen mutuamente. Es decir, ese sistema de huellas némicas en un momento dado se va a transformar en un fenómeno de conciencia. Y con eso se produce una gran economía en el aparato psíquico, un gran rebajamiento de la cantidad. ¿Por qué? Porque la cualidad no es una cantidad. Bien. Sin embargo, Freud reconoce que para que tengamos un aparato psíquico capaz de transformar esta energía del estado libre al estado ligado, va a hacer falta, sí, cierto acopio de cantidades mínimas. Porque obviamente si yo me descargo de todo, todo lo que entra sale como si fuese por un tubo, me quedo sin nada. De eso no, eso, vamos a decir, eso no arroja fenómeno de conciencia. Entonces, vamos a tener que ser capaces de acopiar ciertos montos de cantidad, pero obviamente, como seguimos con la idea del principio de constancia, mantenerlos lo más bajos posible. Esto lo vimos, ya esto lo vimos todo. Bien, esto lo vimos, ¿sí? La función primaria respecto de la función secundaria. La función primaria es lo biológico, esos dispositivos que tienden a una descarga cero, ¿no? Desembarazarnos de todos los estímulos como de lugar, a través de la descarga motora, a través de los movimientos circulares reflejos, a través de el grito. El grito inicial es una descarga, refleja. El grito inicial del niño no es un llamado, pero se va a convertir en llamado a partir de la presencia del otro primordial, de ese otro de los primeros cuidados. Y a partir de esta intervención del otro, algo se produce en el niño. Se produce una operación psíquica muy elemental, pero que ya muy pronto, dice Freud, muy pronto, el niño va a ser capaz de distinguir que, esperen que admito, que hay un otro, que ese otro está de alguna manera intentando decodificar ese grito, esos movimientos reflejos del niño. Y entonces el niño va a transformar esa descarga que era el grito en un llamado. Y el individuo experimentado va a venir con su acción específica a remediar ese estado de indefensión del pequeño. Entonces acá van a tener lugar las vivencias fundantes. Las vivencias fundantes son la vivencia de satisfacción y la vivencia de dolor. Podríamos decir que la vivencia de dolor es lógicamente anterior,
y que es precisamente por la vivencia de dolor que se pone en marcha la constitución de un aparato psíquico, ¿no? Porque el niño se encuentra con un cúmulo de estímulos de los cuales se tiene que defender. Se defiende con grito, como descarga motora, con movimientos reflejos. Y cuando viene el otro ahí y lo mete en ese baño de lenguaje, las cosas cambian radicalmente, para siempre. Y se pierde ese estado de naturaleza. Perdemos nosotros ese estado de naturaleza con el que nacemos, porque nacemos con dispositivos biológicos. Con estos de acá, estos son los dispositivos biológicos para desembarazarnos de las cantidades. Y de hecho se llama función primaria, porque son muy primarios. Esperen que hay que admitir acá. Ay, no me deja admitir. Ay. Son muy, muy primarias estos intentos de eh, desembarazarse de cantidades. Entonces, bueno, en un momento esto se torna dolor. Cuando esto se torna dolor, aparece también el otro y el individuo, el niño, mejor dicho, lo que empieza a hacer es a constituir una huella némica de todo lo que fue esa vivencia de dolor. Y la consecuencia de eh, vamos a decir, operación, y ya no primaria, esta es una operación que podemos decir es secundaria, porque implica, por un lado, el intento de desembarazarse de cantidades, pero a la vez que conserva huella, si conserva huella, ya no está en el principio de inercia que era descargar todo a cero. Si conserva huella, aunque sea huella del dolor, estamos ya en una función secundaria, donde hay huella anémica y es una huella anémica de la cual me voy a intentar defender siempre. Entonces, el saldo de la vivencia de dolor va a ser la defensa. La defensa, que se va a llamar defensa rechazo primaria, que va a intentar defenderse de todo aquello y de cada situación que le recuerde la situación de dolor. Como dice Freud, la situación algógena, ¿sí? Porque se refiere a la situación que provoca el dolor. Pero obviamente, para que yo me acuerde de aquella vivencia que me produjo tanto dolor, tengo que tener la huella anémica y asociada a otras huellas anémicas. De hecho, nos pasa todo el tiempo, ¿no? Nos pasa la defensa en la neurosis, es eso. ¿Vieron ese refrán que dice, se quema con leche, ve una vaca y llora? ¿Por qué? Porque ya asocia la leche con la vaca y llora. Quiere decir que hay una asociación ahí y hay una defensa, ¿sí? Me estoy defendiendo de vamos a decir, de esa coyuntura que asocio con aquello que me provocó dolor. Eh, en general, cuando nosotros recordamos, eso es algo que también lo trabajó Freud, es interesante plantearlo. Nos vamos un poquito de tema, pero me viene bien para después introducir lo de las clases que vienen. Eh, Cuando nosotros recordamos algo de la vida que nos provocó mucho dolor,
por ejemplo, qué sé yo, un dolor de parto, por ejemplo. Eh, y si yo puedo contarte que sí, que el parto, que fue muy doloroso, que me acuerdo, que me, no sé, me desmayé, qué sé yo, te puedo contar todo lo que acontece alrededor de esa escena, porque tengo recuerdo y tengo memoria de eso. Pero cuando yo cuento esto, lo cuento, vamos a decir, sin el afecto. No me duele ahora. Te lo puedo contar y te puedo reconocer que me dolió mucho en ese momento, pero no me duele más. Sin embargo, ustedes van a ver en lo que vamos a seguir trabajando que hay recuerdos que desprenden más cantidades, desprenden más displacer cuando se recuerdan que cuando fueron o que cuando ocurrieron en la escena original. Y esos son los recuerdos que tienen que ver con lo sexual. Esto es muy importante porque no sé si ustedes conocen el caso de Emma, ¿sí? El caso de Emma es un caso que también lo trabaja Freud en este texto que estamos viendo hoy, en el proyecto. En el proyecto, voy a hacer ahora un paréntesis para plantearles este caso Emma, porque nos va a servir para pensar cómo es el tiempo, la linealidad. En el tiempo en psicoanálisis no es lineal. El tiempo en psicoanálisis es retrospectivo. Y en este caso, Emma es una niña que lo tienen en la página 400 del proyecto, que se llama el apartado La Proton Pseudos Histérica. Es una paciente que va a consultar a Freud ya grande, porque no puede entrar a una tienda sola, no puede ir sola a una tienda, tiene que entrar siempre acompañada. Eh, bueno, cuando Freud le pregunta con qué relaciona esto, ella recuerda lo primero que recuerda es una escena que aconteció cuando ella tenía 12 años, que ella va a una tienda y había dos vendedores. Uno de ellos le gusta, podríamos decir, le atrae sexualmente. Eh, y estos dos vendedores se ríen. En ese momento se ríen. Y ella piensa, se ríen de mi vestido y escapa corriendo. Escapa corriendo del lugar y en adelante no puede entrar más a una tienda. Bueno, esto que así contado suena tan enigmático, Freud la invita a que siga contando, ¿no? Para seguir, eh, digamos, esperen un segundito, por favor. Ah, listo. No, porque me avisan que hoy tengo que dejar un poquitito antes el Zoom. No sé si hay alguna actividad. Eh, entonces, les decía, esto que parece así tan enigmático, Freud le invita a que siga recordando y con más esfuerzo aparece un segundo recuerdo. Ustedes saben que en lo inconsciente, cuanto más tarda en aparecer el recuerdo, es porque más bien guardado está. Quiere decir, hay más resistencias que se oponen al recordar, ¿no? Lo mismo pasa con los sueños. Freud decía, cuando en el tema de la interpretación de los sueños, él decía, cuando nosotros vamos a hacer este trabajo de interpretar un sueño de un paciente, el paciente relata el sueño.
pero nosotros le tenemos que pedir que lo relate 2 o 3 veces, 2 o 3 veces seguros de que va a haber elementos olvidados, elementos que no los contó ni a la primera ni a la segunda vuelta, los va a contar, por ejemplo, en la tercera vuelta. Entonces, ese elemento olvidado, diríamos, es por ahí, porque es el elemento más censurado, mejor guardado. Es el elemento que más va a tener que ver con el contenido latente del sueño. Entonces sí, tenemos que estar advertidos de que es el que de alguna manera queremos guardar, queremos esconder, ¿no? Eh, entonces, cuando esta paciente Emma le relata a Freud esta primera escena, que es la de los 12 años, luego, más tarde, recuerda otra escena, una escena de cuando ella era mucho más chica, y es la escena del pastelero. Ella va a un pastelero y el pastelero, dice Freud, le pellizca los genitales por encima del vestido, al tiempo que larga una risotada. Entonces ustedes vean que esta escena de perpetración, esta escena hoy nosotros lo caratularíamos como una escena de abuso, ¿no? Un atentado sexual. Eh, Esta escena es la mejor guardada, la que ella no recordaba, no recordó en primera instancia esta escena, sino que la recordó luego. Y esta escena, fíjense, que tiene 2 puntos en común con la escena primera que sí recordó, que es la risa de los dos muchachos de los 12 años y la risotada del perpetrador. Y otro elemento simbólico que sirve como puente lingüístico en esta cadena de asociaciones, porque ven que acá el aparato psíquico va asociando. Otro elemento lingüístico que sirve como puente es el vestido, porque el tipo le pellizca los genitales por encima del vestido y ella a los 12 años interpreta, se ríen de mi vestido y sale corriendo. Y sale corriendo y en adelante no puede entrar más a una tienda. Entonces, Freud acá introduce este concepto tan caro para el psicoanálisis, tan importante, que es lo que les decía, el psicoanálisis, el tiempo es un tiempo, eh, es un tiempo que tiene una lógica diferente al tiempo lineal. En psicoanálisis aparece lo que se llama una temporalidad retroactiva, que sea precu, ¿no? Y aparece con una palabra que es el Nachträglich, que significa efecto retardado. ¿Y qué significa además que, que el recuerdo de una vivencia sexual traumática despierta más displacer después que en el momento en que ocurrió la vivencia? Porque cuando ella tenía la edad que era más chiquita, eso a ella no le produjo. Podríamos decir, el trauma no se produjo en el momento en la tienda del pastelero. De hecho, ella fue 2 veces a la tienda. El trauma se produce cuando, cuando con posterioridad resignifica aquella primera escena. Y el recuerdo de aquella primera escena
despierta, desprende un displacer mucho mayor que el que te tuvo la vivencia con el pastelero. El recuerdo produjo mucho, desprendió más displacer del que fue en su momento la vivencia. ¿Se entiende esto? Y esto solo pasa con las mociones sexuales, porque si no, en general, el recuerdo, no, ya le digo, todos podemos recordar cosas que nos pasaron, claro, los dos tiempos del trauma, dice. Sí, sí, exacto. Eh, todos podemos recordar cosas que nos dolieron muchísimo y decir, por suerte ahora no me duele, te lo puedo contar, pero no me duele más. Pero estos traumas sexuales, ¿sí? Eso sigue desprendiendo displacer. Y Freud se pregunta por qué y lo atribuye a algo que él llama fuente independiente de desprendimiento de displacer. Y dice que para lo sexual, exclusivamente para lo sexual, existe esta fuente independiente de desprendimiento de displacer. ¿Sí? Eh, Esto es también para que podamos pensar ahora cuando más nos adentremos en la clínica y sobre todo no solo en la clínica del autismo, sino en la clínica diferencial, ¿no? Porque es importante poder también entender quizás otros cuadros que no son autismo, pero que o se maldiagnostican como autismo o se confunden con autismo. Entonces, como tenemos que tener bastante en claro, ¿sí? Que hay a veces ciertas acciones bizarras en los pacientes eh, y algunas se producen así, parecen más bizarras de lo que son porque no sabemos qué lógica siguen. Por eso también es importante entender estas lógicas que ocurren, ¿no? Bueno. Vamos a seguir adelante. Todo esto era un repaso, pero ya ven que un repaso no es si yo voy a ver la clase de la semana pasada, seguro que dije otra cosa diferente, pero bueno. eh, esta es la riqueza que permiten nuestros temas. El psicoanálisis nos permite esta riqueza. Esto sí lo vimos bien, los sistemas, las características de los sistemas que ya lo vimos, todo esto. Sí, lo tienen también en el campus por si lo quieren repasar y por supuesto en la obra de Freud. Eh, bien, la facilitación es eso que yo les decía recién, cuando se produce una asociación entre las huellas, ¿sí? Ese camino facilitado entre huellas forma luego lo que es la cualidad. Entonces, es como que la facilitación fluye más fácilmente que la huella anémica. Entonces se producen caminos facilitados, ¿sí? Eh, Cualquier asociación, si quieren, y las formas de asociación son facilitaciones, ¿sí? Que conducen justamente a rebajar las cantidades. Bueno, y estas eran las neuronas del sistema percepción, que eran las que perciben, ¿sí? No las cantidades externas o las cantidades endógenas, sino que perciben el movimiento de lo que pasa adentro del aparato psíquico. ¿Y cómo lo perciben? Lo perciben como placer, displacer. Entonces, esto es lo que después nos va a aparecer en la conciencia como cualidad. Es decir, ya desprovista de cantidades. Ya el proceso de arrojamiento de cantidades se consiguió cuando se forma una cualidad. Bueno, yo no sé si esto lo vimos, sí, creo que sí. Sí, esto lo vimos. Bueno, hoy vamos a ver
esto que Freud llama en la página 363 del proyecto la Verständigung o comunicación. Freud va a decir, dice, si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de la acción específica en el mundo exterior en lugar del individuo desvalido, el desvalido, es capaz de consumar sin más en el interior de su cuerpo, miren que está hablando del cuerpo, la operación requerida para cancelar el estímulo endógeno. ¿Se entiende? Es decir, primero que nos está hablando de una acción específica. Una acción específica, ¿qué es? Que no es cualquier cosa, no vale cualquier cosa, tiene que ser específica. La acción no puede ser cualquier acción, no puede ser cualquier llave la que abre la puerta de tu casa, tiene que ser tu llave. Entonces, esa acción específica, en cierto sentido, es específica al requerimiento de cada niño. Eso de decir, yo tuve 8 hijos y con los 8 fui igual. No, no pudiste ser igual si fuiste igual con los 8, algo hiciste mal, porque los 8 han tenido requerimientos diferentes y vos tuviste que haber adaptado y estar muy atenta. Vos, como adulto experimentado, tuviste que haber hecho una lectura de eso específico, de cada niño en particular. Eh, Porque, a ver, yo escuché esto muchas veces. No, yo no hice diferencia con ninguno de mis hijos, pero alguna diferencia tuviste que haber hecho porque todos tienen diferentes necesidades y diferentes requerimientos, ¿no? Y una madre o un padre atentos a las necesidades de ese niño también va a estar atento a sus requerimientos, ¿no? Esta mamá que decía, eh, ay, ¿qué hice? Esperen. Esta mamá que decía, no sé si les conté, que ella decía, yo pensaba que mi hijo era ciego. Yo pensaba que mi hijo era ciego. Entonces ella intentaba, por ejemplo, cuando se acercaba al hijo, ¿qué hacía? Trataba de buscar estímulos coloros, o sea, bien fuertes, colores estridentes, porque ella se le había puesto que el hijo era ciego. También pensó que el hijo era hipoacúsico, ¿eh? Entonces ella le hablaba más fuerte, le hablaba de atrás, a ver si el chiquito se daba vuelta. Y la verdad es que el niño no era ni ciego ni hipoacúsico, era un niño que luego tuvo autismo. Pero esta mamá, luego, no luego, que tenía autismo ese niño, o sea, luego tuvo el diagnóstico, quiero decir. Pero esta mamá, fíjense, que estaba muy atenta, porque esta mamá, que había tenido varios hijos, o sea, podríamos decir, no es falta de experiencia, y así no hubiera tenido ninguno. Ella pescó que el nene no respondía al estímulo visual y que ella aparecía en el campo visual del niño y el niño como si nada. O que hablaba o hacía un ruidito y el nene como si nada. O sea, hubo cosas que a ella le hicieron pensar que el nene podía tener así como un déficit sensorial, ¿no? Eh,
Entonces, ella empezó a ensayar diferentes modos, capaz que más exagerados, para ver si el niño respondía. Es decir, esta mamá trató de adecuar su acción en función de los requerimientos del niño. Eh, Estaba muy atenta a esto. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando muchas veces se plantea que la causante del autismo en el niño es la madre, que es una madre fría, que no se acerca al niño, que está mirando para otro lado, que no le da bolilla. Yo la verdad que no digo que no existan esos casos, no digo que no existan esos casos, porque sí, evidentemente hay mamás en general, por ejemplo, madres con una enfermedad grave, con una esquizofrenia, una depresión gravísima, que realmente no tienen, no le prestan mirada a ese niño, no le prestan voz, no le prestan susurro, no le prestan, eh, no le prestan líbido. Y no se produce el proceso de libidinización tan importante, tan necesario para que el niño se constituya. Esos casos existen, sí que existen, pero la verdad que no son la mayoría, no son la mayoría, todo lo contrario. De hecho, yo en mi experiencia he visto dos casos nada más así, dos casos. Eh, una mamá con una esquizofrenia que evidentemente no tenía resto ella para poder divinizar al niño. Ustedes saben que en la esquizofrenia se produce una retracción de la libido objetal al yo, al autoerotismo, mejor dicho. Y se cortan los puentes con el mundo exterior. Y ese niño por eso mismo no puede recibir ese aporte libidinal del otro. Por lo mismo que Freud decía que en estos padecimientos era muy difícil también el tratamiento psicoanalítico, porque para que haya un tratamiento psicoanalítico tiene que haber un analista y una transferencia con ese analista. Y la transferencia implica una transferencia de líbido sobre la figura del analista. Y si el sujeto tiene toda la libido ensimismada en su autoerotismo y tiene los puentes con el mundo objetal cortados, claramente no puede hacer esa transferencia con el analista. Bueno, esto al decir de Freud, sabemos que con el psicoanálisis lacaniano también esto ha cambiado bastante, ¿no? Pero, pero la lógica sería esta, sigue siendo esta la lógica. Sigue siendo esta, lo que pasa que, bueno, también es cierto que ahora se piensan otras formas para abordar estos casos tan graves, ¿no? Como la psicosis. Eh, eh, Bien, entonces se entendió esto de la vivencia de la Verstanding no comunicación. ¿Y qué es la Verstanding no comunicación? Es ese primer encuentro del niño con el otro. Es un encuentro que se puede dar o no. Me puedo encontrar o me puedo desencontrar con el niño. Eh, y esto puede tomar múltiples formas. Ayer atendí a un paciente que ayer tuve un taller para padres. eh,
Y bueno, y justamente la temática que trabajamos en el taller fue muy interesante, ¿no? Porque la temática que trabajamos es, hay varios papás dentro del taller que no aceptaron nunca la condición del hijo, ¿no? Eh, directamente lo retan, por ejemplo, al nene desde chiquito, ¿eh? Si el nene tiene un aleteo, ¿no? Es un autista de alto rendimiento, o sea, está terminando el secundario él ahora, y la verdad es que es muy inteligente, muy, muy inteligente. Es como, yo creo que sabe si yo tengo algún problema, por ejemplo, con la computadora, si le pregunto me lo soluciona, porque sabe de cómputos un montón, es, bueno. Es muy conversador, ¿no? Siempre viene y él más que jugar, él me dice que viene a conversar, que le encanta conversar conmigo, eh, pero, pero ¿de qué conversa conmigo? Del Chavo del Ocho. Entonces, pero no es que me cuenta los episodios del Chavo, sino que eh, me cuenta los detalles técnicos del Chavo, lo que pasó con cada uno de los actores. Se sabe toda la historia de vida de Don Ramón, del profesor Girafales, y vos sabías que, y me cuenta detalles de la cuestión económica que hubo lío con uno, con otro. Bueno, eh, este nene, que no le interesa el fútbol para nada, el padre. El padre es jugador de fútbol, es fanático del fútbol, y el padre hizo lazo con su hermanito, con el hermano más chiquito. Y el hermano más chiquito sí juega al fútbol, hablan de fútbol, van juntos el padre y el hijo más chico a la cancha, todo eso. Pero con él no, con él no, no. ¿Por qué? Porque él decía como que el hijo era maleducado, que el hijo no entendía, que el hijo que se deje hacer pavadas porque hacía lo del aleteo. eh, no entendía, realmente no entendía la condición del hijo. Eh, nunca quiso venir, o sea, acá la que, con la que tuve que trabajar muchísimo fue con la mamá, y la mamá poco a poco logró empezar a hacerlo entender al padre todo esto, ¿no? Eh, la cuestión es que el nene empezó, miren qué curioso, ¿no? Él empezó a interesarse por programas de televisión y dibujitos animados de la época de antes, y los busca por YouTube. Entonces va y le dice al padre, papá, vos veías, por ejemplo, qué sé yo, He-Man. Y cuando, claro, me dice eso, y yo digo, pero no son, He-Man no es de esta época. ¿Vos por qué conocés He-Man? No, porque He-Man es de la época de mi papá. Entonces él empieza a hacer una investigación de Dragon Ball Z, de He-Man, de todos los dibujitos de antes, em, para tener algo de lo cual hablar con el papá. Fíjense el esfuerzo de este chico, claro, y después de esos temas habla en la sesión y los chicos no entienden nada porque los chicos de ahora, de su edad, sus colegas, vamos a decir, no, ni saben quién fue He-Man. Entonces, es como que él les habla en otro idioma, en el idioma con el que él encontró para comunicarse con el padre. Pero se puede decir que lo que él recibió
de entrada, no fue una Verständigung, una comunicación, un encuentro con el padre. Fue todo un desencuentro. Por suerte sí, el encuentro lo recibió con la madre. La mamá sí, es una mujer muy, muy atenta al niño, al joven, porque hoy ya es un chico de 15 años. Eh, pero, pero bueno, y justamente ayer estábamos hablando de la importancia, ¿no? De que lo primero que es importante que los papás acepten esto y que puedan encontrarse con el hijo. Acá el que hizo todo el esfuerzo para encontrarse con el padre fue el chico, no sin consecuencias, porque él, por ejemplo, ahora la queja de la escuela es que él, dicen, ¿no? Él es muy enojoso, está siempre enojado. Se enoja con todo, si un chico hace un ruido, él se enoja. Si un chico hace, hay un chiquito que también tiene la condición autista y entonces este chiquito, el compañero de él, él me dice, hace gestos. Y él me dijo, y a mí me perturba que él haga gestos. Digo, ¿y cómo son los gestos que él hace? Son como los que hago yo, me dice. Porque él también sigue haciendo gestos. No, no, no lo puede parar. Entonces, gestos de aleteo o de darle vueltas así los ojos, ir para arriba con la mirada, o pararse, pegar unos saltitos y sentarse, algo así con el cuerpo que no, parece como que no lo puede frenar. Y este chiquito, el compañero de él también. Entonces él en el compañero no lo tolera. Y bueno, y ayer hablábamos de la importancia, ¿no? De que el padre pueda empezar a aceptar algo de esto, de lo que le pasa al hijo, de intentar que se produzca cierto encuentro, ¿no? Porque si no, lo que se produce es la pura diferencia, porque el padre sale con el otro hijo, va allá, acá, y él lo que hace, fíjense qué curioso, en la escuela con los demás niños replica el enojo del padre. Él se muestra enojado, fastidiado, le molesta que los demás hagan ruiditos, gestos, ¿no? ¿Por qué haces eso? Pareces loco, le dice a los amigos, va, a los chicos del grado, porque los chicos hacen ruiditos. Los ruiditos son lo que hacen los chicos para jorobar, o sea, hacen eructos y esas cosas, ¿no? Y él se enoja muchísimo. Los chicos se matan de risa porque lo hacen jorobando, pero no jorobándolo a él. Pero él no se engancha. Entonces, ¿él qué hace con eso? Se enoja como cuando el padre se enoja con él cuando él hace el aleteo, por ejemplo. Y le dice eso. Seguro le debe decir eso. No hagas eso, pareces un loco. Te van a tomar por loco. Entonces, bueno, trabajamos, fue muy interesante porque también hay otro papá bueno, que para este otro papá el nene no tiene ningún problema, dice, y realmente es un chico eh, muy grave. Su estructura psíquica es una estructura muy grave. Pero el papá no lo ve, no lo ve. Y lo niega, porque ¿qué dice? Dice, mi hijo es normal. Claro, el niño, si uno lo ve, no tiene ningún problema físico, pero no puede ver. El papá no puede ver lo que le pasa al niño. Entonces, bueno, eh, esto tiene que ver con el encuentro. ¿Se produce el encuentro o no se produce? Eh, Así que bueno, un poco lo de la acción específica, yo siempre es un tema que me gusta detenerme acá. A ver la hora. Ah, sí, está bien. No, porque tengo que dejar un ratito antes porque, a ver. Bien, entonces, ¿por qué me interesa lo de la acción específica? Para no caer en generalizaciones, porque esto, ojo que se dijo mucho y yo lo escuché muchísimas veces, ¿no? Acerca de que
de que en realidad es que el adulto auxiliador ahí no se conectó con el niño, o es la madre refrigerador, como lo llamaron muchos teóricos. Una madre poco empática, una madre que no hace holding, una madre que... Bueno, y en realidad, en realidad también tenemos que pensar, ¿y cuál es el requerimiento del niño? Y si resulta que el requerimiento del niño es tal que no se va a poder remediar, haga lo que haga la madre, entonces acá me parece muy importante también pensar que dónde ponemos el acento, ¿no? Digo, para no caer en desaciertos, desaciertos que a la larga y a la corta hacen mal a la familia, pues es una familia que ya viene medio sopapeada, ¿no? Muchas veces ya hicieron un derrotero muy penoso por muchos lugares. Muchos de los padres que yo tengo en el dispositivo, en TACA, y que vienen al hospital, vienen de haber pateado por muchos lugares y de haber sido medio pateados también, ¿no? Porque, o con otros diagnósticos, entonces, cuando se encuentran con un profesional que les dice, como alguna vez me contó una madre que le dijo, la persona que la había atendido, le dijo, tu hijo es autista porque vos no te supiste conectar con tu hijo. Eh, Esta mujer se fue de ahí que estaba en un estado depresivo total, pero se deprimió a partir de lo que le dijeron ahí porque se sintió la peor. Y en realidad, por eso digo, se hace mucho daño a veces pensando o achacando la culpa, la responsabilidad a la madre. Yo creo que justamente tenemos que ver que Freud habla de acción específica. Y si habla de acción específica, pensemos en el ejemplo de la llave y la cerradura. No tenés la llave maestra como madre, pero vos como madre o como adulto auxiliador, la llave maestra la vas a ir viendo junto con tu hijo. Ahí hay un entre los dos. Ese es el entendimiento. Se producen modificaciones de ambos lados. La vivencia de satisfacción es eso. No es nada más que la madre venga y le dé la teta o la mamadera. La vivencia de satisfacción implica qué pasa del lado del niño cuando la mamá lo satisface y lo saca del desvalimiento. En el niño se operan modificaciones. El niño empieza a hacer con esas huellas anémicas que le quedan de todo ese entorno de la vivencia de satisfacción, y eso se queda como vivencia. La vivencia de satisfacción, podríamos decir, es una huella, ¿no? Una huella eh, que facilita, eh, es algo que queda inscripto. Ahora vamos a ir bien con la vivencia de satisfacción. Como les dije antes, esperen que voy a poner no interrumpir un minutito. Como les dije antes, la vivencia de dolor yo la ubico lógicamente antes que la vivencia de satisfacción. ¿Por qué? Porque pone en funcionamiento al aparato psíquico, ¿sí? Porque justamente se forma un aparato psíquico para hacer algo con las huellas de dolor.
El saldo de la vivencia de dolor, el resto que queda de esa vivencia es la defensa primaria, la defensa por rechazo primaria, en definitiva, todos los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa de la neurosis también tienen que ver con esta vivencia, que en la neurosis opera en uno de los mecanismos de defensa privilegiados, la represión. Es un mecanismo psíquico que se intenta reprimir ese representante que es inconciliable y que eso en un momento dado retorna como síntoma. Pero, ¿por qué se intentó reprimir ese representante inconciliable? ¿Por qué? Porque era inconciliable para el yo. Entonces ahí se produjo una defensa. Y esa defensa no se hubiera podido producir si no hubiese habido una primera vivencia de dolor y una primera defensa primaria. La defensa primaria es, en un sentido, es la expulsión. Acá hay gente que está entrando y saliendo, se ve que se desconecta. Les decía, se produce la expulsión o el alejamiento de aquello que nos produjo dolor, ¿no? Me defiendo de eso, de ese elemento algógeno, como lo llama Freud, al elemento que produjo dolor, que era como una huella de la cual me voy a tener que defender, como se defendió Emma, por ejemplo. A Emma le quedó la huella anémica de esa vivencia sexual prematura traumática, ¿no? El atentado de este pastelero. Pero luego de la pubertad retorna, ahí tenemos retorno de lo reprimido. ¿Y cómo retorna? Retorna con un gran displacer. Y lo que retorna es que dos elementos simbólicos, la risa y el vestido, que se anudaron a aquella primera huella de cuando ella era más chiquita. Y de eso se defendió. O sea, ubiquen entonces que cualquier defensa, mecanismo psíquico de defensa, tiene que ver con una primera vivencia de dolor. Es decir, la vivencia de dolor la tuvimos que haber eh, vivido, valga la redundancia. Y de ella ha quedado un saldo, que es la defensa. Entonces, nos aprendimos a defender de diferentes maneras. Nos defendemos con la represión, con la sublimación, con los mecanismos de defensa típicos, la transformación en lo contrario, la vuelta contra sí mismo, ¿no? Esas son defensas contra la fuerza pulsional, dice Freud. La transformación en angustia, el aislamiento. Bien, y la violencia de satisfacción implica, implica, sí, la satisfacción significa que hubo una satisfacción en cuanto a que el otro sacó al niño de ese estado de desamparo y canceló el estímulo endógeno momentáneamente. Cuando se cancela el estímulo, produce placer. Y de todo ese combo queda también una huella en lo psíquico, que es la vivencia de satisfacción. O sea, pensemos entonces tanto la vivencia de dolor como la vivencia de satisfacción como dos huellas matrices, ¿no? Se me ocurre pensarlo así. No lo dice así Freud, pero se me ocurre a mí. Les hago la aclaración para que sepan que es una idea mía. Lo que sí dice Freud es que
el saldo, o sea, el resto, lo que queda de la vivencia de satisfacción, es ni más ni menos que el deseo. Podemos desear, uy, esperen que se me está agotando la batería. Ahí va. Podemos desear, gracias a que en algún momento hubo una vivencia de satisfacción, hubo un objeto de satisfacción. Y entonces deseamos reencontrarnos con esa vivencia, con ese objeto perdido por estructura, perdido porque está perdido, por eso se considera una vivencia mítica, porque ese objeto está perdido para siempre. Sin embargo, estamos siempre deseando. Entonces, el saldo, esto sí es muy importante, el saldo de la vivencia de satisfacción es esta atracción desiderativa primaria. Bien, acá se me ocurrieron estas imágenes para, para pensarlo, si se quiere, un poquito más, menos abstractamente, ¿no? Más imaginariamente. Perdonen que es algo más imaginario, pero se trata de la imagen justamente. ¿Qué pasa cuando el niño tiene hambre? Lo primero que ocurre es lo que Freud llama el registro de la tensión de la necesidad. En el cuerpito desvalido aparece el hambre. El hambre es un poderosísimo estímulo endógeno, ¿sí? Hay dos estímulos endógenos por excelencia que son el hambre y la sexualidad. Freud para la vivencia de satisfacción toma el ejemplo del hambre. Eh, aparece ese registro de la necesidad, de la tensión, ese displacer. ¿Dónde se siente ese displacer? Voy para atrás para que vean, a ver si ahora, ¿dónde se siente ese displacer? Se siente en el sistema impasadero, en las neuronas del núcleo, que reciben cantidades endógenas desde las vías endógenas. Acá situamos el hambre, ¿sí? Entonces, podríamos decir, se excitan esas neuronas y se registra. Hay un primer sistema de registro que registra esa tensión en el aparato. Simultáneamente aparece la madre con el pecho y también hay una imagen que queda como huella anémica, que es la imagen que se corresponde al movimiento de desinvestidura ligado a la satisfacción de la necesidad. Entonces, ¿acá qué entra? Acá entra los movimientos de succión, la huella anémica del pasaje de la leche por la boquita, toda la zona de la boca. Empieza a marcar algo del cuerpo, ¿no? Y después hay otro tercer elemento que es la imagen, y lo llama acá imagen recuerdo, del objeto satisfaciente, o sea, del objeto pecho, ¿sí? O el objeto mamadera, eventualmente. Estas se ligan. Estas que son tres huellas némicas separadas se asocian por simultaneidad, es decir, en un mismo acto, se ligan y forman una ligadura. Y queda en el psiquismo como una ligadura. Por eso yo les decía como si fuese una matriz de inscripción. Se inscribe esto. ¿Qué dice Freud de esta vivencia de... Ay, me fui. ¿Qué dice Freud de esta vivencia de satisfacción? Por supuesto que acontece en el sistema impasadero, ¿sí? Por eso es que deja huella.
Acuérdense que el impasadero es el sistema de las huellas némicas, es el sistema que corresponde al recordar reproductor. ¿Qué dice que pasa? Que aparece una descarga duradera que pone término al esfuerzo que producía displacer en las células de percepción, en omega. Es decir, había un estado de displacer, que ese aparato psíquico lo venía sintiendo. Pero la evidencia de satisfacción hace que ese estado de displacer desaparezca y aparece entonces la huella de placer. Al tiempo que pasa esto, se invisten en el manto. En el manto, ¿cuál era el manto? Vuelvo para atrás. Acá. Estas, las neuronas del manto. Acuérdense que yo les había dicho, esta es la célula, bueno, el núcleo es acá. El manto es como si dijéramos la membrana. Entonces, lo que aparece es que en el manto es donde se reciben las cantidades que vienen del sistema pasadero, de aquel que dejaba pasar todo, que tiene que ver más con el exterior. Entonces, lo que pasa es que en las neuronas del manto, ¿sí? Aparece la percepción del objeto, el objeto que ve, el objeto pecho. Eso forma una huella también, una imagen. Y bueno, y esto se generaliza porque en otros lugares del manto también aparecen cuestiones que tienen que ver más con lo que viene del exterior, como por ejemplo eh, el objeto pecho, la cara de la madre, un sonido que haga la madre o la voz de la madre, y también los movimientos ligados a la propia satisfacción, movimiento de chupeteo, todo eso es como un combo. Por eso digo, es como si se formara ahí una matriz de inscripción psíquica, eso queda inscripto, pero es como si se ligaran en un mismo acto todo lo que ocurre, todo lo que acontece en torno a esa vivencia. Les decía que la vivencia de satisfacción, el resto era el deseo, y lo que ocurre es que como no es una satisfacción para siempre, es duradera, pero al rato va a volver a tener hambre. Entonces, cuando se restablece el estado de urgencia del deseo, se van a reactivar entonces esos dos recuerdos que venían siendo involucrados en la satisfacción. El recuerdo del objeto pecho, el recuerdo del movimiento de desinvestidura ligado a la descarga, o sea, el niño cuando succiona, ese movimiento de succión. Y eso nosotros lo vemos cuando vemos un lactante, por ejemplo. ¿Qué hace el lactante? Por momentos uno ve que el niño es como si viese al objeto pecho, succiona al vacío. Bueno, acá la hipótesis de Freud es que el niño lo primero que hace, la primera respuesta que el niño tiene cuando aparece el estado de urgencia del deseo, cuando este estado de urgencia del deseo se restablece, lo primero que el niño hace es, como se reactivan los recuerdos que habían sido grabados como huella anémica, el niño alucina, alucina el objeto pecho, alucina también, y en ese acto, ¿qué hace? Succiona, y uno ve que los bebés están succionando al vacío. Y ven que está con esa sonrisa beatífica, que está plácido, como si se estuviese alimentando, pero no. Lo que va a ocurrir es que como en realidad no se alimenta y el hambre es un estímulo endógeno, por lo tanto una fuerza constante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a seguir insistiendo y va a producirse lo que Freud llama el desengaño.
El niño muy pronto se desengaña porque entiende que por más que succione y que alucine el pecho no está. Y el hambre sigue. Y no se produce esa descarga duradera que se había producido en tiempo de la vivencia de satisfacción. Entonces dice que en adelante la facilitación, o sea, esta matriz de la que les estaba hablando, va a tener que coincidir con la percepción directa del objeto en el mundo exterior. Y esto es fundamental, porque empieza el niño a tener la necesidad de catectizar, es decir, de empezar a investir de alguna manera el mundo de los objetos y salir de ese centramiento en sí mismo. Porque ahora el niño va a empezar a estar atento al mundo exterior, a buscar indicios auditivos, por ejemplo, sonoros, a ver de dónde viene la mamá, o los ruiditos de cuando la mamá se acerca, bueno, todo lo que tenga que ver con lo que viene del mundo exterior, va a estar atento a eso. Es, Es muy importante esto porque si no, a veces yo he leído sobre todo, bueno, en los alumnos del primer año cuando ponen la vivencia de satisfacción, es la satisfacción de la necesidad, cuando la mamá le viene a dar la teta al hijo. La verdad que si puso eso no entendió nada, porque en realidad la importancia de la vivencia de satisfacción es lo que pasa a nivel del aparato psíquico en el niño. Es que sí, es necesario que venga la mamá, que venga el otro auxiliador, que saquen al niño del estado de desvalimiento, pero ojo, es necesario que en el niño se produzca la operación psíquica. Algo acontece en el aparato psíquico endeble e incipiente de esa criatura. Se forma esta primera matriz de inscripción y aparte con una consecuencia muy importante que es el poder desear. En adelante deseamos. Deseamos, en esa búsqueda de ese objeto perdido por estructura, ese objeto siempre buscado pero jamás hallado, por eso mítico. Pero eso es ese motorcito que tenemos siempre encendido, que es el deseo, ¿no? Aunque hay ciertos estados patológicos donde el deseo se apaga completamente, ¿no? Bien, la vivencia de dolor también aparecen tres cosas en el sistema impasadero. Por un lado, un acrecentamiento de nivel sentido como displacer, una inclinación a la descarga y una facilitación entre una descarga y una imagen, la imagen del objeto que produjo dolor, el objeto algógeno. Es decir, así como en la vivencia de dolor, la satisfacción, perdón, la facilitación era entre el movimiento de desinvestidura, o sea, la succión, entre la imagen recuerdo del objeto y la tensión de la necesidad, que también dejaba una huella, acá tenemos la facilitación entre la descarga, o sea, ¿qué hicimos frente al momento del dolor? ¿Sí? En general lo que hacemos es intentar expulsar eso, descargarlo. Y la imagen recuerdo del objeto de dolor. Entonces, cada vez que, el caso de Emma, por ejemplo, que yo lo tomé hoy justamente para ejemplificar un poco también esto. Eh, Hay una imagen recuerdo del objeto algógeno. Ella inconscientemente, ella misma lo fabricó. Se ríen de mi vestido.
el objeto, el objeto presente en la vivencia de dolor, en la vivencia prematura traumática, fue el vestido, porque fue a través del vestido que el tipo le pellizca los genitales. Eh, entonces, en adelante me voy a defender de eso a como dé lugar. Si aparece algo que me recuerde a ese objeto, me defiendo. La neurosis es así también, ¿eh? Los mecanismos de defensa tienen que ver con eso, ¿no? Bien. Dice Freud acá en el proyecto, dice, miren, lo leo para que pensemos la importancia del dolor. El dolor pone en movimiento tanto al sistema pasadero como al impasadero. Para él, para el dolor, no existe ningún impedimento de conducción. Es el más imperioso de todos los procesos. Las neuronas impasaderas parecen así pasaderas para él. Dice Freud que el dolor te atraviesa como un rayo. Eh, por eso es que es tan difícil hacer algo cuando uno está verdaderamente atravesado por ese estado de dolor. Es muy difícil, es muy difícil. Eh, bien, de la vivencia de dolor, ya se los dije, hoy se me fue, pero ¿qué podemos volver a repetir? El saldo, como les dije antes, es la defensa, rechazo primaria, arquetipo de todos los demás procesos defensivos, ¿no? Y podemos, sí, acá retomo una de las diapos que les mostré la semana pasada, podemos entonces pensar al autismo como saldo de una vivencia, de una particular vivencia de dolor, una defensa primitiva contra la fuerza pulsional. Entonces, en esta defensa, a través de la función primaria, que era esta función de descargarlo todo, el autista va a perseverar en el intento de deshacerse de las cantidades, pero a través de reacciones automáticas masivas, ¿no? Entonces, en esa misma medida, se va a alejar de cualquier posibilidad de tramitación psíquica. ¿Por qué? Porque si cuando este chico está en un estado de tensión, lo que hace es esto, o se levanta y pega saltitos, ¿sí? En ese momento, él no está haciendo una tramitación psíquica. La vía de descarga es muy primaria, ¿se entiende? No quiere decir que después no sepa, porque felizmente el paciente que les cuento pudo empezar a armar un montón de cosas. Realmente yo les estoy contando, miren los artilugios y las vueltas que este chiquito ha dado para conectar con el padre, pero realmente es maravilloso, realmente es maravilloso, pero acá el esfuerzo lo hizo el niño, básicamente, ¿no? No obstante, en él persisten estas reacciones automáticas masivas de descarga primaria, que son residuales, ¿no? Son un resto de aquello que le quedó de esa vivencia de dolor, porque tenemos que pensar que cuando el aparato psíquico se siente invadido de cantidades, sin poder hacer una tramitación a través de asociaciones, eh, y lo que persiste es el estado de dolor. Y lo que hago frente al estado de dolor es esta descarga masiva, automática. Entonces ahí tienen los chicos con estas estereotipias, con estas descargas que no pueden parar, ¿no? Ayer la mamá decía, es que el padre piensa que lo hace porque es un caprichoso.
y ella decía, es como que no entiende que él no puede dejar de hacerlo, esto de los aleteos. Y él a veces lo intenta controlar, pero la verdad es que se le escapa muchas veces, no puede, y sobre todo si algo lo pone medio así como tenso y bueno. Entonces, es como que persisten estas reacciones, ¿no? Como que quedan relictos, quedan. Eh, bueno, po- con esto terminamos hoy el PowerPoint y, y bueno, nada, quería preguntarles a ver si tienen alguna... eh, ay, se me trabó todo, ¿qué hice? Esperen, no, ¿qué hice? No sé. Bueno, sí. Ay, ¿qué hice? Esperen que tengo que poner escape. Esperen que saco esto ahí. Ahí, quería preguntarles si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar. No sé, ustedes digan. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿O quieren, no sé? Bueno, si no hay dudas, dejamos, pero una maravilla que no haya dudas. Hola, Sí, hola, Nelly. ¿cómo estás? Yo soy enfermera en el hospital y tomé esta Ah, clase porque me gusta todo esto. Aparte, siempre recibimos pacientes con este tipo de dificultades, sí, digamos, o sea, con sí. autismo, TDAH, algún grado de eso, ¿no? Resulta ser que mi pregunta es, ¿no? Porque no soy psicóloga ni nada, pero parece que me voy a anotar en la carrera el año que viene porque me gusta mucho como usted da sus clases y Ah, aprendí mucho bueno. en lo que más poquito que pude participar. Yo trabajo de noche en otro lugar, entonces a veces se me complica. Muy interesante esto del origen, de algunos orígenes del autismo. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva en descubrir todo este origen, llegar hasta lo más profundo de la cuestión? Y mira, el origen del autismo es algo que se viene como discutiendo muchísimo, porque hay posturas que dicen que es absolutamente genético. Y hay Sí, toda una corriente de pensamiento que piensa que es un trastorno del neurodesarrollo. claro. En este Eh, caso, como entendí yo lo que usted dijo recién, es lo que causó el dolor, ¿no? Que puede llegar a causar también un autismo. Eso se puede curar o puede mejorar o la persona puede concientizar eso. No sé si me A ver, explico bien. sí, sí, yo la verdad que la experiencia indica que van mejorando. Mirá lo que te Ujú. estoy contando de este chico, todo lo que ha podido hacer, Claro, que por eso. persisten cosas, porque ojo, no es algo que uno pueda decir, no es que el día de mañana va a ser un niño neurótico, normotípico, como se dice Claro, ahora, pero, pero este chico ha hecho grandes esfuerzos y está eh, muchísimo mejor que cuando yo lo tomé cuando era chiquito. Tiene ahora 15 años. Acá es muy interesante pensar, yo por lo menos te digo lo que yo pienso, ¿no? Un poco como decía Freud, Freud tenía la esperanza de que en algún momento se supiese, no sé si hay un origen biológico, si hay un origen genético, bueno, bienvenido porque seguramente va a ser, va a servir
para el paciente y para la curación del paciente conocer eso. Pero nosotros acá estamos desde, por lo menos del campo del psicoanálisis, lo que estamos poniendo el acento es en todo lo psíquico que se monta sobre, así sea genético. Primero que no se sabe Claro, todavía si es genético, ¿no? Porque no se encontraron marcadores genéticos, alguna prueba fehaciente de que sea así. Eh, Sí, pero supongamos que en algún momento se encuentren. O sea, para mí la pelea entre que sea genético o psicógeno, para mí es vana, porque cuanto más sepamos va a ser en beneficio del paciente. Lo que sí es importante entender que la operación psíquica se puede dar más allá de que fuese su origen neurofisiológico, por ejemplo, eh, un- algo neuronal o algo genético. Por lo mismo que claro, podemos atender a alguna persona que tiene cualquier patología neurológica. sí, Tiene una patología neurológica, por ejemplo, pensá una persona que tiene, qué sé yo, una hidrocefalia, ¿no? Y uno no va a dejar de atender a esa persona porque, es neurológico, pero es no, neurológico, obviamente, pero sí, hay un psiquismo ahí. sí, Entonces me parece que esto nos da la posibilidad de trabajar con ese sujeto, la idea de sujeto es la idea de aquel que constituyó su aparato psíquico. Y nosotros trabajamos con eso que Freud llamaba los factores de la causa específica. No son los genes, no es que eso no exista, sí, existe. No lo tenemos que descuidar, absolutamente no. Al contrario, tenemos que estar atentos, muy atentos también a lo que pasa del lado del organismo. A mí el hecho de trabajar tantos años en el hospital me parece que creo que nos quita mucho de la omnipotencia y del riesgo de psicologizar todo, porque muchas veces nos encontramos con que lo que subyace a la problemática del niño es algo orgánico. A mí me pasó muchas veces con muchos pacientes y que uno tiene que estar advertido y aparte conocer, obviamente no como un médico. Yo no soy neuróloga, pero estoy muy atenta a ciertos indicadores neurológicos que a veces eventualmente sí me llevan a ir hasta neuro y a ver, preguntarle al neurólogo cómo es esto. Y de claro, sí, hecho, hay que, vos sabés que, de hecho tuve un paciente autista que venía con todos los signos del autismo y se golpeaba mucho la cabeza contra el piso. Había que tirarse al piso para que no se la rompiera más o menos, y yo acompañé a la mamá a neurología y resulta que ese nenito tenía, tenía una especie de, no sé si era un tumor o una malformación o sí. algo, que fue operado el cerebro y cuando el chiquito fue operado, nunca más se volvió a golpear la cabeza. Sí, yo he visto casos así con pacientes que tienen problemas con los ruidos, que por ahí sí, eso también han tenido factores así como enfermedades que le han producido eso, ¿no? Y que no eran autistas o que no tenían espectro autista. Sí, sí, Y, y bueno, y gracias a Dios que, bueno, yo veo de todo un poco porque también trabajo en una emergencia, en la emergencia del Garrahan, y que todavía nosotros, enfermería, no estamos no tenemos herramientas para hacer los claro. procedimientos en los chicos que tienen estos tipos de diferencias en Sí, cuanto al sí. trato, ¿no? Porque uno a veces tiene un paciente que por ahí se mete abajo de la cama, tiene que hacer el procedimiento y tardás 3 horas para sacarlo de ahí. Y sí, Y claro, está porque muy ahí, bueno. ahí tenés que ver cómo se va manejando, porque por cómo nos Claro. vive de amenazar.